Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y gracias por visitar mi canal de YouTube Código Lab. Bueno, en el día de hoy les traigo un tema bastante importante conocer y diferenciar si estás inmerso como modelo pero o eres administrador de sistemas y estás dando tus primeros pasos en el mundo Linux. Como siempre hay temas que se deben aprender primero para tener una visión más integral del uso de Linux o cualquiera de sus distribuciones. De bien lo he mencionado, desde un principio me refiero al uso de variables de entorno. Hablaremos de cómo diferenciarlas, qué tipo de variables existen, para qué nos sirven y cuáles casos de uso en específico nos pueden ser de gran utilidad. Al final del video vamos a ver algunos trucos. Si eres nuevo en el mundo de Linux, te invito a que revises mis videos anteriores, desde donde se han tocado temas muy básicos como los comandos esenciales, manejos de paquetes, comandos de red. Y te invito a suscribirte, darle like al video y no menos importante, te animo a que estos comentarios, cualquier duda o sugerencia me serán de gran ayuda para poder seguir mejorando y seguir subiendo contenido a mi canal. Primero vamos a ver qué tipos de variables de entorno existen, cómo se pueden clasificar de acuerdo a su uso, de acuerdo al ámbito y el propósito en el que se están ejecutando, se están utilizando. Las variables del sistema son variables globales que se necesitan para que el sistema operativo funcione sin ningún problema, se ejecute de manera normal, pero son variables que siempre están disponibles a lo largo del cualquier uso que se le dé al sistema operativo. Están las variables de usuario que son personalizadas para cada usuario. Cada usuario tiene sus propias variables de entorno y se ejecutan de acuerdo al propósito que tiene cada usuario en el sistema operativo. Están las variables de aplicación, que son variables específicas para usar algún tipo de herramienta que proporciona una aplicación. Por ejemplo, si estamos trabajando en un entorno de desarrollo con Java, necesitamos configurar una variable de entorno para poder acceder al kit de desarrollo de Java y poder utilizarla en la línea de comandos desde cualquier ubicación dentro de cualquier ubicación del sistema operativo. Si estamos, por ejemplo, en una línea de comandos y tenemos configurada correctamente esta variable, podemos acceder al JDK o al kit de desarrollo de Java sin ningún problema. Hay otras variables de entorno que se ejecutan dependiendo el proceso que las esté utilizando. Generalmente estas variables son temporales y una vez se termine el proceso, las variables se borran y ya no están disponibles. Ya una vez se cierra la consola de comandos, se vuelve a abrir, ya estas variables ya no existen. Y están otras variables, por ejemplo, específicamente hablando de seguridad, estas variables se utilizan para almacenar algún tipo de contraseña, algún tipo de clave para acceder a una base de datos o cualquier uso que se le dé. Si se requiere, por ejemplo, configurar una base de datos o cualquier servicio que utilicemos. Esas son más o menos las variables más importantes que tenemos eh, para el uso en Linux. Entonces vamos a ir a cada una y a continuación voy explicando qué significa cada una y con algunos ejemplos y comandos veremos cómo utilizarlas. Listo, bueno, el primer comando que tenemos para listar las variables es el print env. Con el comando printemp estamos imprimiendo todas las variables del sistema. Por ejemplo, acá tenemos la variable shell, tenemos otro tipo de variables muy importantes que se usan, por ejemplo, para el tema de entorno gráfico o de escritorio. Tenemos también otras variables que apuntan a, por ejemplo, a la ruta del home. En este caso apunta a mi carpeta personal. Y así tenemos todas las variables del sistema. Por ejemplo, podemos filtrar eh, si queremos por el nombre de alguna variable, por ejemplo path. En path listamos las variables que están asociadas, por ejemplo, al uso de ciertos comandos. Por ejemplo, cuando necesitamos listar archivos o si necesitamos, por ejemplo, filtrar por el nombre de un archivo o algún tipo de eso, aquí es donde se encuentran ubicadas, generalmente son ejecutables o están dentro del bin. Listo, tenemos otro comando para listar que es el comando set. El comando set es un poco más completo porque aparte de listar solo las variables del sistema, lista todo, incluyendo
variables shell, variables locales, eh, funciones tipo shell y también variables del usuario. Eh, las variables también que se listan acá son locales, como también son de entorno. Las variables locales son aquellas que están siendo usadas solamente por el proceso, o sea, en este caso por la shell que tenemos actual, y variables que no han sido exportadas, tanto como las que han sido exportadas. Ya en un momento veremos qué significa eso. Sin embargo, podemos listar y filtrar por una variable en específico para este comando. Por ejemplo, si queremos listar eh, bueno, shell, por ejemplo, set grep, y acá pues tenemos los valores asociados a este tipo de variable. Eh, listo. Para crear una variable damos algún nombre, por ejemplo mi variable, y le damos un nombre. Estas variables son tipo llave valor, eh, donde las podemos almacenar. Con este simple comando creamos la variable. Ahora si queremos imprimirla, eh, damos mi variable y aquí pues ya como podemos ver ya estamos imprimiendo. Eh, si yo quiero imprimir esta variable en específico con este comando print environment, aún no la imprime porque no la hemos exportado. Si damos set y indicamos el nombre de la variable, aún no existe porque no la hemos exportado. Entonces para que podamos visualizarla tenemos que darle export, indicamos el nombre de la variable y damos export. Y ahora intentaremos imprimirla. Acá podemos ver que ya está dentro de la lista de todas las variables de entorno que encontramos en print environment, y en set eh, vamos a hacer lo mismo. Listo. Y si queremos, por ejemplo, imprimirla, entonces damos set con el comando grep y indicamos el nombre de la variable. Y aquí podemos ver que ya se encuentra dentro del set. Entonces, la voy a cerrar acá, voy a hacer otro ejemplo. ¿Con qué me refiero al uso de la variable local? Bueno, significa que, por ejemplo, vamos a crear un script para imprimir un mensaje en consola. Entonces damos nano, eh, vamos a hacer un simple script. Batch, eh, imprimimos un mensaje, eh, imprimiendo valor. Listo. Si tratamos de ejecutar el script con una variable entorno que está indicada en el archivo, eh, listo, si queremos visualizar, por ejemplo, la variable, imprimirla dentro del script que tenemos, en este caso ejecutemos script, imprimimos el valor, pero no vemos el resultado de la variable. Vamos a tratar de crear la variable
recordemos cómo era mi variable. Indicamos el nombre de la variable, eh, valor, escribamos cualquier número, ok. En teoría deberíamos ver el valor de la variable después de este mensaje, y aún no la vemos porque necesitamos darle export a la variable para que sea visual, para que sea visible dentro de otro proceso, por decirlo así. Y si ejecutamos el script, podemos ver el valor de la variable. Por eso es importante el uso del export, para que la variable sea visible en otros subprocesos. Listo, si queremos borrar una variable, simplemente usamos el comando unset. Por ejemplo, eh, imprimamos primero la variable, mi variable. Ahora queremos eliminarla, damos el comando unset y ahora si la imprimimos con el printemp, vemos que la variable ya no existe, ¿sí? Si damos echo mi variable, ya la variable, como podemos ver, no existe. Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo exporto esa variable? Eh, por ejemplo, vamos a crear una variable que se llame set. eh, o primero creamos la variable my variable y vamos a darle un valor. eh, ok, ya ahí tenemos el valor, la imprimimos la listamos. Aún no debería estar porque no la hemos exportado, entonces recordemos que con el comando export ya la hacemos visible. Esta es mi variable y ya aquí está el valor. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, cerramos la consola, volvemos a abrir la consola? Por ejemplo, si volvemos a abrir la consola y volvemos a imprimir la variable, en este caso no la lista. Entonces, ¿cómo hacemos para persistir esa variable y poder verla cada vez que iniciemos sesión o cada vez que eh, cerremos la ventana, cerremos la shell? Entonces, una de las maneras que podemos persistir es modificando el archivo de bash profile e incluir la variable en ese archivo. Entonces, para ello damos nano. Aquí podemos usar cualquier editor, puede ser bin o nano. Yo preferiblemente uso nano. Vamos a profile. Y aquí indicamos la variable export my variable. Una vez ya la indicamos en el archivo, usamos el source para refrescarla y vamos a tratar de imprimirla nuevamente. Y aquí ya la tenemos. Entonces damos source para refrescar y otra vez volvemos a ver la variable. Bueno, una vez hemos añadido la variable usando source y bash profile, el siguiente paso es cerrar la sesión y volver a ingresar para verificar que nuestra variable se haya creado. Vamos a hacer eso, vamos a cerrar la sesión y vamos a abrir nuevamente la sesión
de código lab, abrimos la terminal y imprimimos la variable para ver si ya existe, si fue persistida correctamente. Imprimimos y como podemos ver la variable ya está creada. Entonces modificando el archivo bash profile y incluyendo source para refrescar pues el ambiente o para refrescar la consola que estemos usando en ese momento, indicamos el archivo source para refrescar la línea de comandos que estamos en ese momento. Con eso ya pues la variable está disponible al usuario. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like y seguir apoyando de mi canal para seguir subiendo este tipo de contenidos. Y bueno, hasta la próxima.